Argentina es el octavo país más grande del mundo, pero su tamaño no es lo más sorprendente. En Argentina hay un tren que sube hasta las nubes, a más de 4.000 metros de altura. Hay una cueva con pinturas de manos, de hace 9.000 años. Hay una isla que inspiró la novela El faro del fin del mundo. Hay un pueblo donde todavía se habla galés, en plena Patagonia. Y hay un desierto negro con más volcanes juntos que casi cualquier otro lugar de la Tierra. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre la geografía de Argentina. Del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no es el Aconcagua. No son las cataratas del Iguazú. No es el Perito Moreno. Es un lugar del oeste argentino que parece la superficie de otro planeta. Un desierto cubierto de cientos de volcanes, con una de las mayores concentraciones de conos volcánicos del mundo. Casi nadie lo conoce, ni siquiera muchos argentinos. Antes de empezar, Argentina ocupa el sur de América del Sur. Es el segundo país más grande del continente, después de Brasil. Se extiende desde la selva subtropical del norte hasta los hielos de la Patagonia, casi tocando la Antártida. Al oeste, la cordillera de los Andes. Al este, el Océano Atlántico. Y en ese territorio caben paisajes que no deberían existir en el mismo país. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. Empecemos. Dato número 25. Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo. Hay más de 20 países donde el español es lengua oficial, pero ninguno es tan extenso como Argentina, con 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Es el octavo país más grande del planeta, por delante de gigantes como India o Kazajistán. Y aquí pasa algo curioso. A pesar de ese tamaño descomunal, casi un tercio de toda su población vive en una sola región, alrededor de Buenos Aires. El resto del país, inmenso, está en muchas zonas casi vacío. Argentina es enorme, pero está repartida de forma muy desigual. Dato número 24. Argentina va desde el calor subtropical hasta el frío subantártico, dentro del mismo país. En el extremo norte hay selva, calor húmedo y fauna tropical. En el extremo sur, en Tierra del Fuego, hay glaciares, vientos polares y noches que en invierno duran casi todo el día. Entre un punto y otro hay más de 3.700 kilómetros. Esa distancia es como ir desde el norte de África hasta Escandinavia. Por eso en Argentina, mientras en una punta la gente se broncea en la playa, en la otra punta puede estar nevando. Un solo país que abarca casi todos los climas que existen. Dato número 23. En la frontera con Chile se eleva el Aconcagua, la montaña más alta de América. Mide 6.961 metros. Es la cumbre más alta de todo el continente americano, del hemisferio sur y del hemisferio occidental. Fuera del sistema del Himalaya, en Asia, no hay ninguna montaña más alta en todo el planeta. Y un detalle que pocos conocen, el Aconcagua no es un volcán. A diferencia de la mayoría de los grandes picos andinos, no se formó por erupciones, sino por el choque de las placas tectónicas que levantó toda la cordillera. El Aconcagua es una cicatriz del choque entre continentes, no una chimenea de fuego. Dato número 22. En el noroeste argentino hay una llanura de sal blanca tan deslumbrante que cuesta mirarla sin gafas oscuras. Son las Salinas Grandes, en la frontera entre Jujuy y Salta, a más de 3.400 metros de altitud. Es un antiguo lago que se secó, dejando una costra de sal de varios metros de grosor que se extiende hasta el horizonte. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua la convierte en un espejo gigante. Y bajo esa sal hay algo muy valioso: salmuera rica en litio, el mineral de las baterías. Las Salinas Grandes son, a la vez, uno de los paisajes más bellos y uno de los más estratégicos del país. Dato número 21. En Salta hay un ferrocarril que sube literalmente hasta las nubes. Se llama el Tren a las Nubes. Y su nombre no es exagerado. El recorrido culmina en el viaducto La Polvorilla, a 4.220 metros de altitud, una de las vías férreas más altas del mundo. El tren cruza puentes y túneles excavados en plena cordillera, en una obra de ingeniería que tardó casi 30 años en construirse a principios del siglo XX.
A esa altura, los pasajeros suelen sentir el efecto de la falta de oxígeno. Es uno de los pocos lugares del planeta donde puedes viajar en tren por encima de las nubes. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos países del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. En el pueblo de Purmamarca, en Jujuy, hay un cerro que parece pintado con acuarelas, el Cerro de los 7 colores. Sus laderas muestran franjas de rojo, naranja, verde, rosa, violeta, ocre y blanco, perfectamente diferenciadas. Pero no hay pintura. Cada color es una capa de sedimentos de una época geológica distinta, depositada durante millones de años y luego levantada por el movimiento de los Andes. El hierro tiñe el rojo, el manganeso el violeta, la caliza el blanco. La luz del amanecer hace que los colores parezcan encenderse. Es uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino. Dato número 19. En la provincia de La Rioja hay un cañón de paredes rojas verticales de más de 150 metros de altura, el Parque Nacional Talampaya. La erosión del agua y del viento, durante millones de años, talló estas gargantas en la roca rojiza, creando formas espectaculares, con nombres como la Catedral o el Monje. En lo alto de esas paredes anidan los cóndores. Y en el suelo del parque se han encontrado fósiles de hace más de 200 millones de años. De los primeros dinosaurios y de los reptiles que dominaron la Tierra antes que ellos. Talampaya es patrimonio de la humanidad. Un cañón rojo que es, a la vez, un museo natural del origen de los dinosaurios. Dato número 18. En la Patagonia de Santa Cruz hay una cueva con cientos de manos pintadas hace 9000 años. Se llama la Cueva de las Manos. En sus paredes, pueblos cazadores estamparon sus manos hace miles de años usando una técnica de soplado. Colocaban la mano contra la roca y soplaban pintura alrededor, dejando la silueta en negativo. El resultado son cientos de manos, casi todas izquierdas, junto a escenas de caza de guanacos. Es uno de los conjuntos de arte rupestre más antiguos y mejor conservados de América. Cada mano es la huella de una persona real que estuvo ahí, mirando este mismo paisaje, hace 90 siglos. Dato número 17. En el centro de Argentina, en Córdoba, está el lago salado más grande de Sudamérica, la Laguna Mar Chiquita. Es tan grande que, en sus momentos de mayor extensión, ha llegado a superar los 6.000 kilómetros cuadrados. Sus aguas son saladas, en algunos periodos casi tanto como el mar, porque no tiene salida al océano, y la sal se acumula. Y es uno de los humedales más importantes del continente para las aves. En ella se concentran cientos de miles de flamencos. 3 especies distintas de flamencos conviven en sus orillas. Un mar salado en medio de la pampa argentina, lleno de aves rosadas. Dato número 16. En la Patagonia, en la frontera con Chile, se levanta una montaña tan icónica que se convirtió en el logo de una marca mundial, el Cerro Fitzroy. Su silueta dentada, con sus agujas de granito apuntando al cielo, es la que aparece en el logotipo de la marca de ropa Patagonia. Mide 3.405 metros, mucho menos que el Aconcagua, pero es una de las montañas más difíciles de escalar del planeta. Sus paredes son casi verticales y el clima cambia en minutos, con vientos brutales. Por eso, aunque el Everest recibe cientos de ascensos al año, el Fitzroy a veces pasa años sin que nadie logre llegar a su cima. Pequeño en altura, gigante en dificultad. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. Argentina es la capital mundial de los dinosaurios. Aquí se han encontrado algunos de los más grandes que jamás existieron. En la Patagonia se descubrió el Patagotitan, un dinosaurio que medía unos 37 metros de largo y pesaba alrededor de 70 toneladas, tan pesado como una docena de elefantes africanos juntos. Es uno de los animales terrestres más grandes que ha pisado el planeta. Y no está solo. En la misma región se encontró el Giganotosaurus, un depredador todavía más grande que el famoso Tyrannosaurio Rex.
La Patagonia Argentina fue, hace millones de años, el territorio de los gigantes más colosales de la historia de la vida en la Tierra. Dato número 14. La Patagonia Argentina está dominada por una fuerza invisible que lo moldea todo: el viento. Son los vientos del oeste, que cruzan el océano y golpean la Patagonia casi sin descanso. En muchas zonas soplan a más de 100 km por hora de forma habitual, y en las ráfagas más fuertes superan los 150. Ese viento constante moldea los árboles, que crecen inclinados y deformados, siempre apuntando en la misma dirección, como banderas vegetales. Los habitantes de la Patagonia conviven con un viento que rara vez se detiene. No es un fenómeno ocasional, es el clima permanente de una de las regiones más ventosas habitadas del planeta. Dato número 13. La bebida nacional de Argentina, el mate, nace de una geografía muy concreta: la selva del noreste. La yerba mate solo crece bien en una franja subtropical húmeda, principalmente en la provincia de Misiones y parte de Corrientes, donde el suelo rojo, rico en hierro, y las lluvias abundantes crean las condiciones perfectas. Argentina es el mayor productor de yerba mate del mundo. Y el mate no es solo una bebida, es un ritual social que se comparte pasando el mismo recipiente de mano en mano. Toda esa cultura nace de un rincón muy específico del mapa argentino, donde la selva permite que crezca esta planta. Dato número 12. En la Patagonia hay un glaciar que hace justo lo contrario de lo que hacen casi todos los demás del planeta. Avanza. Se llama el Perito Moreno. Mientras la inmensa mayoría de los glaciares del mundo retroceden por el cambio climático, este se mantiene en equilibrio y su frente sigue avanzando hacia el lago argentino. Cuando avanza demasiado, llega a tocar la orilla opuesta y forma un dique de hielo que represa el agua. La presión crece durante meses, hasta que el hielo no aguanta más y colapsa en una ruptura espectacular, con bloques del tamaño de edificios desplomándose al agua. Miles de personas viajan hasta allí solo para ver ese momento. Dato número 11. En las montañas del oeste argentino están algunos de los viñedos más altos del mundo. La provincia de Mendoza es el corazón del vino argentino, pero en el norte, en Salta, hay viñedos plantados a más de 3.000 metros de altitud, entre los más altos del planeta. A esa altura, la intensa radiación solar y el frío de la noche hacen que la uva desarrolle pieles más gruesas y sabores más concentrados. El resultado son vinos de altura muy particulares, imposibles de producir en otro lugar. La geografía extrema de los Andes, que en otros campos sería un obstáculo, aquí se convierte en una ventaja única. Llevamos 15 datos. Quedan 10. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. En el extremo sur de Argentina, hay una isla que inspiró una famosa novela de Julio Verne. Se llama la Isla de los Estados, frente a Tierra del Fuego, en uno de los mares más bravos del planeta. En ella se construyó, en 1884, un faro para guiar a los barcos que cruzaban esa zona peligrosísima. Ese faro, en el confín del mundo, inspiró a Julio Verne para escribir su novela El faro del fin del mundo. La isla es hoy un lugar deshabitado, azotado por tormentas, donde viven lobos marinos y pingüinos. Un pedazo de tierra tan remoto y tan extremo que se convirtió en literatura. Dato número 9. En plena Patagonia Argentina hay un pueblo donde todavía se habla galés y se toma el té como en Gales. En 1865, un grupo de colonos galeses llegó a la costa de Chubut buscando un lugar donde conservar su lengua y su cultura, amenazadas en su tierra natal. Se establecieron en el valle del río Chubut y fundaron pueblos como Gaiman y Trelew. Más de 150 años después, sus descendientes mantienen vivas las tradiciones. Se sigue hablando galés, hay capillas galesas y casas de té que sirven tortas tradicionales. En medio de la estepa patagónica argentina sobrevive, contra todo pronóstico, un pequeño trozo de Gales. Dato número 8. En el norte de Argentina hay un humedal con árboles muertos, cubiertos de plantas que parecen dedos saliendo del agua. Es el Bañado La Estrella, en la provincia de Formosa, uno de los humedales más grandes del país. Cuando el río Pilcomayo se desborda, inunda enormes extensiones y mata los árboles.
Pero sobre esos troncos muertos crecen plantas trepadoras que los cubren por completo, creando unas formaciones verticales fantasmales conocidas como los dedos de Dios. El resultado es un paisaje surrealista. Cientos de figuras verdes emergiendo del agua, entre caimanes, carpinchos y aves. Uno de los rincones más extraños y menos conocidos de Argentina. Dato número 7. En los Andes patagónicos hay una región de lagos de un azul intenso rodeada de bosques y montañas nevadas. La llaman la Suiza Argentina. Su centro es San Carlos de Bariloche, una ciudad de arquitectura alpina a orillas del lago Nahuel Huapi. La zona está llena de lagos glaciares, bosques de coníferas y picos nevados que recuerdan a los Alpes europeos. De hecho, los inmigrantes europeos que llegaron a la zona construyeron casas de madera y piedra, como las de sus países de origen. Es uno de los destinos turísticos más famosos de Argentina, tanto en verano para el senderismo como en invierno para esquiar. Un pedazo de los Alpes trasplantado a la Patagonia. Dato número 6. En el altiplano del noroeste argentino, por encima de los 3.500 metros, se extiende un mundo de lagunas de colores y volcanes, la Puna. Es la prolongación del altiplano andino en territorio argentino, un desierto de altura, donde el aire tiene mucho menos oxígeno y el sol quema con una intensidad brutal. En sus lagunas, teñidas de rojo, verde o turquesa por los minerales, viven miles de flamencos rosados, incluidas especies que solo habitan a estas alturas extremas. El agua, a esa altitud, hierve a unos 85 grados en lugar de a 100. Y, aún así, comunidades indígenas llevan miles de años viviendo en uno de los entornos más duros del continente. Dato número 5. Frente a la costa argentina, bajo el océano, se extiende una de las plataformas continentales más anchas del planeta, el mar Argentino. La tierra firme no termina de golpe en la costa, continúa bajo el agua, en una plataforma poco profunda que se adentra cientos de kilómetros en el Atlántico antes de caer hacia las profundidades. Esa plataforma es una de las más extensas del mundo. Y donde se encuentran las aguas frías del sur con las más cálidas del norte, se genera una enorme riqueza de plancton, peces y mamíferos marinos. El mar Argentino es uno de los caladeros de pesca más productivos del Atlántico Sur. Bajo la superficie, Argentina es todavía más grande de lo que parece en el mapa. Dato número 4. Después de la Amazonia, el bosque más grande de Sudamérica está, en buena parte, en Argentina, el Gran Chaco. Es una enorme llanura boscosa que Argentina comparte con Paraguay, Bolivia y Brasil. Es el segundo gran ecosistema forestal del continente, solo por detrás de la selva amazónica. El Chaco es además uno de los lugares más calurosos de Sudamérica. En el norte argentino se han registrado algunas de las temperaturas más altas del continente, cercanas a los 49 grados. Es una región de bosque seco, dura y poco poblada, hogar de pueblos indígenas y de una fauna única, como el yaguareté y el oso hormiguero gigante. Un bosque inmenso del que casi nadie habla. Dato número 3. En el centro de Argentina está una de las tierras más fértiles del planeta, la Pampa. Es una llanura inmensa de suelo profundo y oscuro, formado a lo largo de miles de años por la acumulación de sedimentos finos traídos por el viento. Ese suelo, llamado por los científicos uno de los más productivos del mundo, es lo que ha convertido a Argentina en uno de los grandes graneros del planeta. Desde la Pampa salen cantidades colosales de trigo, maíz, soja y carne que alimentan a cientos de millones de personas en todo el mundo. Argentina produce mucha más comida de la que necesita para sí misma, y casi todo nace de esta llanura aparentemente vacía. Dato número 2. En 2016, Argentina creció enormemente, pero no añadió ni un solo metro de tierra firme. Lo que ocurrió fue que las Naciones Unidas reconocieron una extensión de la plataforma continental argentina bajo el océano. En la práctica, eso amplió el territorio marítimo del país en alrededor de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Una superficie enorme, comparable a buena parte del propio país, pero bajo el agua. Ese suelo submarino puede contener recursos pesqueros, minerales e hidrocarburos. Argentina se hizo muchísimo más grande sin mover una sola frontera terrestre.
Simplemente, el mundo reconoció oficialmente lo que ya se extendía bajo sus aguas. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no es el Aconcagua. No son las cataratas del Iguazú. No es el Perito Moreno. El dato número 1 de la geografía de Argentina es este. En la provincia de Mendoza hay un desierto negro y rojo que tiene una de las mayores concentraciones de volcanes de todo el planeta. Se llama La Payunia. Es una reserva natural en el sur de Mendoza, en la región de Malargüe, y cuando la ves por primera vez, no parece de la Tierra. El suelo está cubierto de lava negra solidificada, de arenas rojas y de cenizas oscuras, en un paisaje que recuerda a la superficie de Marte o de la Luna. Pero lo verdaderamente extraordinario es lo que se eleva sobre esa llanura. Volcanes. Cientos de volcanes. En La Payunia se han contado alrededor de 800 conos volcánicos en una superficie relativamente pequeña. Es una de las densidades de volcanes más altas que existen en cualquier lugar del mundo. En ningún sitio del planeta hay tantos volcanes tan juntos y tan visibles a la vez. La mayoría están dormidos o extintos, pero el conjunto cuenta la historia de millones de años de actividad volcánica que cubrió toda la región de lava. Hay coladas de lava de decenas de kilómetros de longitud, las más largas conocidas del planeta de su tipo. Hay campos de ceniza negra que se extienden hasta el horizonte, las llamadas pampas negras. Y hay volcanes de formas perfectas que se levantan solitarios sobre el desierto. Lo más increíble de todo es lo poco conocido que es este lugar. Mientras millones de personas viajan cada año al Aconcagua o al Perito Moreno, La Payunia permanece casi vacía, visitada por muy pocos. Los científicos la estudian como análogo de otros planetas. Y desde hace años se intenta que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, porque no hay casi nada igual en la Tierra. El país que tiene la montaña más alta de América, el lago salado más grande de Sudamérica, los dinosaurios más colosales de la historia y la tierra que alimenta al mundo, tiene además, escondido en el sur de Mendoza, uno de los mayores campos de volcanes del planeta entero. Un desierto que parece otro mundo, en medio de Argentina. Eso es Argentina. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre la geografía de Argentina. Desde el tren que sube hasta las nubes, hasta el desierto con cientos de volcanes. Desde el pueblo galés en la Patagonia, hasta la tierra más fértil del planeta. Argentina no es solo el fútbol y el tango. Es uno de los territorios más extremos, más variados y más sorprendentes que existen en todo el mundo. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿El tren que sube por encima de las nubes? ¿El pueblo donde todavía se habla galés? ¿La isla del faro del fin del mundo? ¿O el número 1, el desierto de Mendoza con cientos de volcanes? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Argentina, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un país, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.